Otra vez volvemos con el loco de Artaud. Rodolfo, vamos con la intro. Saludos dionisíacos y bacanales. Hoy estamos nuevamente con el libro El teatro doble de Anthony Artaud y ahora queremos hacer lectura de el segundo manifiesto del teatro de la crueldad. Que lo disfruten. El teatro de la crueldad, segundo manifiesto. Lo advierta o no, consciente o inconscientemente, lo que el público busca fundamentalmente en el amor, el crimen, las drogas, la insurrección, la guerra, es el estado poético, un estado trascendente de vida. El teatro de la crueldad ha sido creado para devolver al teatro una concepción de la vida apasionada y convulsiva, y en ese sentido de violento rigor, de extrema condensación de los elementos escénicos, ha de entenderse la crueldad de este teatro. Esa crueldad que será sanguinaria cuando convenga, pero no sistemáticamente. Se confunde pues con una especie de severa pureza moral que no teme pagar a la vida el precio que ella exige. 1. Desde el punto de vista del fondo, es decir, en cuanto a los asuntos y a los temas tratados. El teatro de la crueldad escoge asuntos y temas que corresponden a la agitación y a la inquietud características de nuestra época. No piensa dejar al cine la tarea de liberar los mitos del hombre y de la vida moderna, pero lo hará a su modo, es decir, oponiéndose a la tendencia económica, utilitaria y técnica del mundo. Pondrá otra vez de moda las grandes preocupaciones y las grandes pasiones esenciales que el teatro moderno ha recubierto con el barniz del hombre falsamente civilizado. Tales temas serán cósmicos, universales, y se los interpretará de acuerdo con los textos más antiguos de las viejas cosmogonías mexicanas, hindú, judaica, iránica, etc. Renunciando al hombre psicológico, al carácter y a los sentimientos netos, el teatro de la crueldad se dirigirá al hombre total y no al hombre social sometido a leyes y deformado por preceptos y religiones. Incluirá no solo el anverso, sino también el reverso del espíritu. La realidad de la imaginación y de los sueños aparecerá ahí en pie de igualdad con la vida. Además, las grandes conmociones sociales, los conflictos entre pueblos o entre razas, las fuerzas naturales, la intervención del azar, el magnetismo de la fatalidad, se manifestarán ahí, ya sea indirectamente en la agitación y los gestos de personajes de talla de dioses, de héroes o de monstruos, de dimensiones míticas o directamente como manifestaciones materiales obtenidas por medios científicos nuevos. Esos dioses o héroes, esos monstruos, esas fuerzas naturales y cósmicas serán interpretados según las imágenes de los textos sagrados más antiguos y de las viejas cosmogonías. 2. Desde el punto de vista de la forma. Además de esa necesidad que tiene el teatro de fortalecerse en las fuentes de una poesía eternamente apasionada y accesible a los sectores más alejados y distraídos del público, una poesía alcanzada por una vuelta a los viejos mitos primitivos, requeriremos de la puesta en escena y no del texto. El cuidado de materializar y sobre todo de actualizar esos antiguos conflictos, es decir, que tales temas se llevarán directamente al teatro materializados en movimientos, expresiones y gestos antes que volcados en palabras. Renunciaremos a la superstición teatral del texto y a la dictadura del escritor. Y recobraremos también el antiguo espectáculo popular sentido y experimentado directamente por el espíritu, sin las deformaciones del lenguaje y del escollo de la palabra y de los vocablos. Intentamos fundar el teatro ante todo en el espectáculo
en el que introduciremos una noción nueva del espacio usando todos los planos posibles y los grados de la perspectiva en profundidad y altura, y con ello sumaremos una idea particular del tiempo o la idea del movimiento. En un tiempo dado, al mayor número posible de movimientos añadiremos el mayor número posible de imágenes físicas y de significaciones ligadas a tales movimientos. Las imágenes y los movimientos empleados no estarán ahí solo para el placer exterior de los ojos o del oído, sino para el más secreto y provechoso del espíritu. Así, el espacio teatral será utilizado no solo en sus dimensiones y en su volumen, sino, si cabe decirlo, en sus fosos. El encabalgamiento de las imágenes y de los movimientos conducirá por medio de colisiones de objetos, de silencios, de gritos y de ritmos a la creación de un verdadero lenguaje físico basado en signos y ya no en palabras. Pues ha de entenderse que en esta cantidad de movimientos y de imágenes ordenadas para un tiempo dado incluiremos silencio y ritmo, tanto como una cierta vibración y una cierta agitación física, compuestas por objetos y gestos reales y realmente utilizados. Y puede decirse que el espíritu de los más antiguos jeroglíficos predicirá la creación de ese lenguaje teatral puro. Todo público popular ha gustado siempre de las expresiones directas y de las imágenes. Habrá lenguaje hablado, expresiones verbales explícitas en todas las palabras claras y netamente dilucidadas de la acción, en las partes en que descansa la vida e interviene la conciencia. Pero, junto con ese sentido lógico, se dará a las palabras su sentido verdaderamente mágico o de encantamiento. Las palabras tendrán forma, serán emanaciones sensibles y no solo significado. Pues esas excitantes apariciones de monstruos, esos excesos de héroes y dioses, esas revelaciones plásticas de fuerzas, esas intervenciones explosivas de una poesía y de un humor que desorganizan y pulverizan apariencias, según el principio analógico de toda verdadera poesía, solo ejercerán su magia cierta en una atmósfera de sugestión hipnótica donde la mente es afectada por una directa presión sobre los sentidos. Así como en el teatro digestivo de hoy los nervios, es decir, una cierta sensibilidad fisiológica, son deliberadamente dejados de lado, librados a la anarquía espiritual del espectador, el teatro de la crueldad intenta recuperar todos los El teatro de la crueldad intenta recuperar todos los antiguos y probados medios mágicos de alcanzar la sensibilidad. Tales medios, que consisten en intensidades de colores, de luces o sonidos, que utilizan la vibración, la trepidación, la repetición ya sea de un ritmo musical o de una frase hablada, todos especiales o una dispersión general de la luz, solo pueden obtener todo su efecto mediante el empleo de disonancias. Pero en vez de limitar esas disonancias al dominio de un solo sentido, las haremos saltar de un sentido a otro, de un color a un sonido, de una palabra a una luz, de un trepidante ademán a una plana tonalidad sonora, etc. El espectáculo, así compuesto, así construido, se extenderá por supresión de la escena a la sala entera del teatro, escalará las murallas por medio de livianas pasarelas, envolverá previamente al espectador y lo sumergirá en un constante baño de luz, de imágenes, de movimientos y de ruidos. El decorado serán los mismos personajes que tendrán la talla de gigantescos maniquíes y unos paisajes de luz móvil que caerá sobre los objetos y máscaras de continuo desplazamiento. Y así, como no habrá sitio desocupado en el espacio, tampoco habrá tregua ni vacío en la mente o en la sensibilidad del espectador. Es decir, que entre la vida y el teatro no habrá corte neto, ni solución de continuidad. Quien haya visto rodar la escena de un film comprenderá exactamente a qué nos referimos.
Queremos disponer para un espectáculo teatral de medios materiales semejantes en luces, comparsas, recursos de todo tipo a los que malgastan ciertas compañías, de modo que todo cuanto hay de activo y mágico en semejante despliegue se pierde para siempre. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar atentos y nos vemos en nuestro siguiente podcast de Entre Dionisíacas y Bacanales.